Es siempre un privilegio poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Si tú estás aquí hoy por primera vez, debes saber que Dios nos habla esencialmente a través de su palabra. Por eso es tan importante escuchar ese mensaje. De todo lo que se prepara y de todo lo que se realiza el domingo, la alabanza, la bienvenida, compartir alimentos, todo eso es importante, pero esta es la parte más importante, porque Dios literalmente le habla a la intimidad de nuestra vida. Y te vas a sorprender porque tú vas a decir, bueno, pero espera, esto solamente yo lo sabía, esto yo lo tenía muy guardado. Dios es omnisciente y eso quiere decir que Él lo conoce todo. Así es de que déjate sorprender porque Dios nos quiere bendecir. Inclina ahí tu rostro donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, una vez más decirte gracias porque podemos estar aquí reunidos, porque fuiste tú el que puso en nosotros el querer como el hacer. Ponemos delante de ti nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Bueno, tú todo lo conoces, Dios. Pero nosotros nos disponemos para que tú hagas con nosotros conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te lo decimos juntos en el nombre de Jesús, diciendo, bueno, muy bien. Si hay alguien que solamente habla inglés y no tiene un dispositivo para traducción, puede levantar la mano y simultáneamente estamos traduciendo este mensaje al inglés y tenemos esa herramienta a la disposición. ¿Sabías que una de las formas en que se describe o se llama a los cristianos en la iglesia primitiva es como a los del camino? En la iglesia primitiva y en el Antiguo Testamento no se habla de cristianos, no se habla de iglesia. Realmente tú no encuentras esa palabra como tal. Cuando tú revisas la Biblia, encuentras que a los cristianos se les llamaba a los del camino. Y lo encuentras camino con C mayúscula. Veamos en el libro de los Hechos describiendo la acción de persecución. Saulo, así se conocía antes de ser transformado, Saulo ejercía persecución contra los cristianos. Y ahí, bueno, pero antes de esto, antes de leerles esta porción, quiero decirles lo siguiente. Por favor, ok, ahí está el título del mensaje para hoy. Así fue que lo publicamos en nuestras redes sociales, ok. Caminando hacia, ok. Y noten que hay puntos suspensivos. Quise hacerlo en esta forma para llamar un poco la atención, ok. Para llamar un poco la atención. Y lo que quiero preguntarles ahora, ninguno lo vaya a decir en voz alta, ¿ok? Ninguno lo vaya a decir en voz alta, pero la pregunta que te haría es, ¿qué crees tú que le sigue a este título? Caminando hacia, o como dice ahí abajo, ¿hacia dónde crees que el Señor quiere llevarnos? ¿Ok? Entonces piénsalo, o sea, ¿tú qué pondrías ahí para completar el título? Caminando hacia, ¿ok? ¿Ya todos lo tienen ahí en su mente?
Ok. Y la respuesta es caminando hacia aguas más profundas. Amén. Ahí está. Ese es el título del mensaje para hoy. Caminando hacia aguas más profundas. Este título y este mensaje tiene muchísimo, pero muchísimo contenido. Entonces, bueno, ya sabemos el título, ya sabemos el tema. Retomemos entonces la porción que nos asegura que a estos cristianos de la iglesia primitiva se les llamaba los del camino. Y dice Hechos 9:2, y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Este era Pablo hablando con las autoridades y dice, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Esta forma resalta y afirma la misma declaración que hizo el Señor Jesús cuando se refirió a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Amén. Cuando tú analizas la forma en la que el Señor se comunica a través de su palabra, entonces tal vez si no estamos familiarizados con la Biblia, pues no lo vamos a percibir. Pero cuando tú comienzas a estudiar, cuando tú comienzas a leer la Biblia, te asombras de las diversas ilustraciones, de las diversas imágenes que Él utiliza para comunicarse con nosotros. Ya vimos una, el camino. Ahora veremos otra en el encuentro que el Señor tiene con la mujer samaritana. También es una porción muy, muy conocida. Y quiero que presten su atención, porque en esta porción que vamos a leer está el cumplimiento de una palabra profética, de una promesa que el Señor hizo en la persona de Cristo Jesús. Y eso lo veremos al final del mensaje. Juan 4, 13, 14 dice, está hablando el Señor Jesús, ¿ok? Él es el que está hablando. Y en ese encuentro que tiene con la mujer samaritana dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua está hablando? Del agua que había en el pozo. Es decir, para la interpretación del mensaje, de lo natural, de todo lo natural. Todo el que beba de lo natural volverá a tener sed. Y por eso nos alimentamos, así sea bandejita paisa, pero por más que sea eso o el chifrijo, bueno, cada cual en su región tiene un plato especial, pero así sea que es abundante, al otro día tenemos otra vez hambre, ¿cierto? Ok, a eso se refiere el Señor, a las actividades que nosotros podamos hacer. En realidad, nada de eso, aunque es importante, nada de eso llenará realmente nuestra vida. ¿Ok? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, de lo natural. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Wow, llamativo, ¿cierto? Sorprendente. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Para este pasaje, él
El Señor es ese manantial de agua viva. Es Él del cual nosotros podemos beber con la seguridad de que seremos llenos y de que todas las áreas de nuestra vida, vamos a decir todas las áreas de nuestra vida, con la seguridad de que todas las áreas de nuestra vida pueden ser llenas y satisfechas por Él. Entonces, hay una idea, y es una idea errada, es una idea religiosa, que si somos cristianos o que si adoramos a Dios, vamos a ser llenos en la parte espiritual. Y por supuesto, eso es una verdad. Pero no solamente la parte espiritual va a ser llena, todas las áreas de nuestra vida van a ser llenas. Ahora, gran parte del propósito de Dios para nuestras vidas, al ser salvos, es que crezcamos y maduremos. Amén. Esa es gran parte del propósito, que crezcamos y maduremos. Si tú llegas hoy por primera vez a la iglesia, a los pies del Señor, ese es el propósito de Dios, que crezcas y madures. Si llevas algunos meses, ese es el propósito de Dios, que crezcas y madures. Si llevas años, ese sigue siendo el propósito de Dios, que crezcas y que madures. Y en la medida en que avancemos en ese crecimiento y en esa madurez, Dios el Señor querrá llevarnos hacia aguas más profundas. Ahora, ese crecimiento y madurez comienzan y se basan, sí, en nuestra parte espiritual. Pongámoslo en lo práctico. Eso quiere decir que comienza y se basa en la forma en que leemos y estudiamos su palabra. Ese crecimiento y madurez espiritual se basan en la forma en que oramos cada mañana. Ese crecimiento y esa madurez espiritual, en el caso de nuestra iglesia, se da participando de los altares familiares cada miércoles. Ese crecimiento y esa madurez espiritual se da cuando nos congregamos cada domingo para celebrar su día. Y todo esto lo podemos recibir diciendo que va a ser en la forma en que nos relacionemos con Él. Amén. La vida de nosotros como hijos de Dios es una vida relacional. Cuando el Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, se refería, me conocerán a mí. Y yo que soy la verdad, los liberaré. Pero la palabra conocimiento, el significado de la palabra conocimiento no es tener simplemente un encuentro con Él. La palabra conocimiento nos habla de relación de intimidad. Amén. De relación de intimidad. A medida que nosotros nos vamos conociendo, va a haber una relación de mayor intimidad. Y ese, en esencia, es el propósito de Dios al revelarse a nuestra vida. Ahora, en la medida en que nos relacionemos con Él, en la medida en que lo vayamos haciendo, Él nos dará un poco más. Y ahora no será, como ya lo dije, solamente en nuestra parte espiritual, sino en todas las áreas. Nos dará un poco más y mejoraremos en nuestra parte relacional. Después de nuestra relación con Dios, en el caso
del matrimonio o del noviazgo está tu esposa, tu esposo, y están nuestros hijos. En la medida en que crezcamos y maduremos espiritualmente, en la medida en que tengamos esa relación de intimidad con Él, Él nos dará un poco más y nuestras relaciones serán mejores. Yo sé que las relaciones no son fáciles y por eso Dios se glorifica también en esa parte. También nos dará un poco más en nuestra parte emocional. Nuestras emociones ya no serán tan frágiles. Él nos dará fortaleza. Él nos dará madurez emocional y también nos dará un poco más en nuestros recursos. En la medida que tú y yo administremos mejor lo que Dios nos da, Dios nos hará más responsable de una parte mayor. Por eso, aquí en nuestra iglesia hablamos de una iglesia integral. Vamos a decir iglesia integral. A eso se refiere. Se refiere a que el anhelo, el deseo, la voluntad de Dios es bendecirnos en esas tres áreas en que Él nos creó. En la parte espiritual, primero, en la parte emocional y relacional, después, y también con nuestros recursos. Por eso quise poner ahí en esa imagen mi relación con Jesús igual o se refleja en todas las áreas de mi vida. Muy bien, el deseo, la voluntad, el propósito de Dios es que crezcamos y maduremos. Es el de llevarnos a aguas más profundas. Este mensaje lo encontramos en diferentes pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver un par de esos pasajes. Un día, después de que el Señor había compartido una de sus enseñanzas con la gente en el lago de Genezaret, sucedió lo siguiente. Y el contexto es, se produce el llamado o uno de los llamados a sus primeros discípulos. Es decir, que si tú estás hoy por primera vez o llevas poco tiempo, aquí hay algo para ti. Y hay algo para todos nosotros, por supuesto. Entonces, ese es el contexto. Pero te voy a invitar para que todos juntos digamos lo siguiente: caminando hacia aguas más profundas. Vamos a verlo entonces en este texto. Lucas 5, 4 al 7. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, es el Señor Jesús. Hasta ahora este hombre se llama Simón, pero Dios le daría el nombre de Pedro. Y dice, cuando acababa de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más que profundas, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. La respuesta de Simón fue, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Amén. Entonces, lo primero que encontramos aquí es el plan y el propósito de Dios. El mensaje de hoy. Dios nos trajo hoy para decirnos que su voluntad, su plan, su propósito es llevarnos a aguas más profundas, llevarnos
a una relación de intimidad más profunda con Él. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en primera instancia? El plan y el propósito de Dios. Amén. Siempre vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Y para recibir ese plan y ese propósito debemos estar atentos a sus mandatos, a sus instrucciones. Ahora, los mandatos y las instrucciones de Dios: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar, se van a enfrentar con la experiencia de nuestra vida. ¿Cuál era la experiencia de la vida de Simón en este momento? Bueno, era experto en la pesca. Experto en la pesca. Pero Dios le está diciendo: lleva la barca hacia aguas más profundas. Y lo manifiesta. Es muy posible que en ese proceso en que Dios nos está hablando, nos está tratando, pues nosotros nos veamos en esa situación. Y no es malo preguntarle a Dios, no es malo objetar, porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Y Pedro le dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. No solamente la noche, duro toda la noche, y no hemos pescado nada. Y eso va a suceder. La experiencia de vida, la lógica, la razón se van a tratar de enfrentar con el plan y el propósito de Dios. Sin embargo, Pedro respondió: ya la obra del Espíritu Santo había alcanzado la mente y el corazón de Simón. Y su respuesta fue: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Amén. Se trata entonces, amada iglesia, de que el llamado de Dios es de que dejemos de vivir en lo natural para comenzar a vivir en lo sobrenatural. Amén. ¿Y cómo se consigue eso? Simón lo expresó: con obediencia. Nuestra vida va a ser confrontada de muchas maneras. 25 años atrás, cuando mi esposa y mi familia comenzamos a ir a la iglesia, en un invierno. Valentina estaba recién nacida y teníamos que manejar 40 minutos para llegar a la iglesia. Y yo recuerdo, por ejemplo, un día con una nevada tenaz. Nosotros nos alistamos, nos arreglamos, cubrimos muy bien a la niña y nos fuimos. Despacio, estaba nevando. Y llegando, veníamos por la ruta 22 a coger la Morris para entrar a Elizabeth. Y la camioneta se deslizó un poco cuando hice y había, pues yo no venía pendiente de eso, había un policía ahí al lado y vio deslizarse la camioneta y nos puso las luces. Y me dijo: usted viene a más velocidad de la que debe venir, over speed. Y yo le dije: no. Y veníamos con una alabanza en la camioneta, íbamos para la iglesia. Y entonces dice: por andar escuchando música, usted no le está poniendo cuidado a lo que está haciendo. Y ese día nos puso un ticket. ¿Sí? Van a ver cosas que se levanten para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Va a haber ese choque entre lo natural
y lo espiritual. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hacer lo que hizo Simón. Si tú me lo mandas, yo lo hago. Amén. Y tengo una frase, la mayoría de los de casa la conocen. Yo lo digo así, refiriéndome al plan y el propósito de Dios. Señor, si tú lo dices, yo lo creo. No voy a razonar, porque la razón va a chocar con la fe. Ok, es con obediencia que nosotros nos podemos mover hacia ese valga la redundancia, sobrenatural. Y dice el verso 6, así lo hicieron. Ellos obedecieron, así lo hicieron, y el resultado de obedecer a Dios cuando Él nos dice que hagamos algo es el siguiente: así lo hicieron y sorprendentemente recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Wow, en la serie The Chosen está descrita esta imagen en una forma maravillosa. Ese Simón y esos pescadores quedaron como, ¿what? Toda la noche tratando, y viene Jesús y nos dice, muevan un poco la barca hacia aguas más profundas, y ahí estaban los peces. Verso 7, entonces llamaron por señas a sus compañeros. Miren la bendición. Miren la bendición, miren las bendiciones, miren hacia lo que Dios nos quiere llevar, espiritual, relacional, emocional y en la parte también de nuestros recursos. No solamente llenaron su barca, Dios no solamente quiere llenar tu barca, la barca de tu vida, la barca de tu familia, la barca de nuestra iglesia, sino va a llamar a más para que también llenen sus barcas. Amén. Ellos se acercaron, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaban a hundirse. Resumo esta parte diciéndote que el llamado de Dios para que camines hacia aguas más profundas es un llamado para entregarte mayor autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Mayor autoridad, pero también mayor influencia. Esto que les estoy relatando no es nuevo. Esto nosotros lo estamos viviendo. Al llegar a la ciudad de Somerville, Dios nos trajo a aguas más profundas, ¿ok? Nos está dando mayor autoridad como iglesia, nos está dando mayor influencia, vamos a decir mayor influencia. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios quiere usarte. Y lo decía hace un rato y lo decía ayer, Dios solamente busca corazones dispuestos. Amén. Mayor nivel de autoridad, mayor nivel de influencia, y sí sé que les va a gustar más, mayor nivel de bendición. A eso nos lleva caminar hacia aguas más profundas. Tengo 2 porciones más, esa fue la primera. Para la segunda vamos a decir de nuevo todos juntos, caminando hacia aguas más profundas. En esta porción es muy similar a la anterior. El Señor envía adelante a los discípulos en la barca y se retira a orar.
¿ok? Y él les dice, vayan a ustedes adelante, y él se queda para orar. Y dice Mateo 14, 25 al 32. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Entonces, de nuevo, el Señor les dijo, vayan ustedes, suban a la barca, comiencen a avanzar, y él se quedó orando, él se quedó teniendo su tiempo con su Padre. En la madrugada, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándeme que vaya a ti sobre el agua. Entonces, de nuevo, lo que encontramos primero en esta porción es un nivel sobrenatural, vamos a decir sobrenatural. Es un nivel sobrenatural. La forma en que el Señor se acerca a ellos caminando sobre el lago. Y fue tal el impacto para ellos que se aterraron. Entonces, una vez más, el plan, el propósito, el deseo de Dios es que tú y yo, como individuos, que nosotros como familia y que nosotros como iglesia nos movamos a un nivel sobrenatural. Amén. Ellos se asombran. Ahora, se estaba desatando también una tormenta. Y cuando llega el Señor, les dice, tranquilos, llega para darles paz y tranquilidad. Lo primero que vemos es que Dios, en la persona de Cristo, se toma un tiempo de intimidad para orar, se toma un tiempo para moverse en lo sobrenatural. Pero lo otro que podemos ver es que Él siempre va a tratar de brindarnos paz y tranquilidad. Amén. En medio de cualquier circunstancia, comenzaba a fraguarse una tormenta en ese momento. Y la lección más importante que encontré o que me mostró el Señor en esta porción es que no solo el Señor desea llevarnos a aguas más profundas, ¿ok?, sino que también este deseo debe nacer en nosotros. Amén. O sea, el mensaje de hoy, caminando hacia aguas más profundas, por supuesto, parte de Dios. Ese es el plan y el propósito de Dios. Pero aquí en esta porción encontramos que también debe haber una disposición de nuestro corazón. Y Pedro, aunque sabemos que Pedro era muy efusivo, muy sanguíneo, Pedro le manifiesta al Señor esa intención. Dice que Pedro le pide al Señor, mándame que vaya a ti sobre el agua. Entonces, importantísimo eso, importantísimo que haya esa disposición también en nuestra mente y en nuestro corazón. No solamente se trata de relacionarnos con un Dios sobrenatural, por supuesto es sobrenatural, y a veces hay un tipo de cristianismo de ese tipo. Perdón,
la redundancia, pero hay un cristianismo de ese tipo, donde sabemos que nuestro Dios es Dios sobrenatural, por supuesto. Él es el Todopoderoso, Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Amén, eso es claro, pero el deseo y la voluntad de Dios no es solamente que Él sea Dios sobrenatural, sino que tú y yo comencemos a ser parte de esa vida sobrenatural. Amén. De eso se trata. Y la respuesta del Señor, porque es su plan, porque es su propósito, porque Él es el que toma la iniciativa, la respuesta no tardó. Pedro le dice: mándame que vaya a ti sobre el agua, y el Señor le responde: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, tal cual lo establece Dios y tal cual lo establezco yo en mi corazón, tal cual se va a cumplir. Amén. El deseo de Pedro estaba totalmente alineado con la voluntad de Dios. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Esto es asombroso. Esto es maravilloso. Verso 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cada vez, amada iglesia, y este es un punto vital del significado de nuestra relación con Dios. Este es un punto vital de andar siempre, constantemente con el Señor. Al sentir el viento fuerte, vamos a estar expuestos a situaciones difíciles. El policía me paró y me puso un ticket y me dio un regaño. Y no llevábamos mucho tiempo en la iglesia. Llevábamos tal vez unos 7 u 8 meses. Imagínense lo que hubiese pasado si yo le hubiera dicho a mi esposa: yo no vuelvo más a la iglesia. Mire lo que nos pasó. Yo no estaría aquí predicando su palabra. Cada vez que nos desenfoquemos de las cosas de Dios, quedaremos expuestos. Amén. Yo sé que es difícil decir amén y por eso tengo que hacer el énfasis. Pero el plan y el propósito de Dios es ese: guardarnos, cubrirnos, acompañarnos. Cada vez que nos desenfoquemos, como le pasó a Pedro, Pedro en ese momento manifiesta una fe enorme. El Espíritu Santo obró conforme a su propósito en ese toque que le da en ese momento a Pedro. Y Pedro recibió esa revelación a tal punto de que él mismo le pide al Señor que le permita caminar, ir hacia él sobre el agua. Pero en el momento en que quitó su mirada del Señor y se fijó en lo que estaba sucediendo alrededor, comenzó a hundirse. Nuestra dependencia del Señor debe ser total, vamos a decir total. Y cuando tú revisas la Biblia y encuentras todas las figuras relacionales, tú encuentras dependencia total.
Tú y yo, sin el Señor, un día estamos perdidos. Y por eso nos habla del Padre y el Hijo. Por eso nos habla del pastor y la oveja. Por eso nos habla de la vid y las ramas. Son figuras donde hay una dependencia total y absoluta. Cuando nos desenfocamos del Señor, nos salimos de lo sobrenatural para caer en lo natural. Pero aún así el Señor sigue siendo fiel. Y dice la palabra que enseguida le tendió la mano. Amén. Sí le llama la atención. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y seguramente el Señor nos llamará muchas veces la atención. Tendrá que llamarnos muchas veces la atención, porque además estamos en un proceso de crecimiento en nuestra relación con Él. Y estamos también viviendo en un mundo natural. Esa es la lucha de un cristiano, esa es la lucha de un hijo, de una hija de Dios, que vivimos en un mundo caído, en un mundo no corrompido, recorrompido. Estamos en ese mundo, un mundo natural, tenemos una parte natural, pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz, tú y yo hoy somos también espirituales. Amén. Y esa es la lucha. Y esa es la lucha. Por eso, en esos términos, ser cristiano no es fácil. ¿Pierde el enfoque del Señor? Y por eso sus misericordias, sus bondades se renuevan cada mañana. Amén. Es asombroso el plan de Dios. Para los creyentes la lección aquí es inconfundible. Si quitamos los ojos de Jesús y nos centramos en nuestras circunstancias, quedaremos bajo el peso de nuestros problemas. Pero si clamamos a Jesús con fe, Él nos tomará y nos pondrá por encima de nuestra situación aparentemente imposible. Muy bien, amada iglesia, terminamos con la palabra, con la promesa que el Señor le había dado a Ezequiel. Y que como ya vimos en la primera parte del mensaje, en Juan y en las dos porciones siguientes, esta promesa se cumple en Cristo Jesús, nuestro Señor. El llamado a caminar a aguas profundas es un llamado, fue una palabra profética, ¿ok? Fue una promesa de parte de Dios, pero es un llamado que ya se cumplió en Cristo Jesús y que Dios continuará haciendo en el proceso de crecimiento y de madurez en nuestra relación con Él. El Señor desea vernos caminando hacia aguas más profundas. Amén. Ese es el deseo de Dios, se está cumpliendo. Ese es el deseo para nuestra iglesia aquí en Somerville. Yo no me quiero imaginar, bueno, pero esta palabra hace tres semanas les dije, Dios me ha estado inquietando mucho acerca de su plan y su propósito y ha estado sonando en mi mente la palabra avivamiento. Ok, la palabra avivamiento
y el avivamiento en la Biblia y en la historia es muy significativo. Pero también, como se los dije hace un par de semanas, el avivamiento no es, cuando tú estudias el avivamiento encuentras el proceso y los resultados son o fueron una gran conversión. Muchas personas llegaban a la iglesia. Ese es el resultado final. Pero no nos vamos a enfocar en el resultado final sin antes enfocarnos en el proceso. Amén. Porque si no nos salimos del contexto bíblico del avivamiento. El avivamiento no es buscar números. El avivamiento es buscar la salvación de las almas. Amén. El avivamiento es ser conscientes de que yo antes estaba fuera del plan y el propósito de Dios. Y mucha gente está fuera del plan y del propósito de Dios. Y como estaba dentro del mensaje, Dios te va a usar a ti. A ti. Tú dirás, pastor, pero yo soy un joven, yo soy inmaduro. No matter what. No importa, es Dios, es Dios estableciendo el plan, es Dios capacitándonos y es Dios obrando en un poder sobrenatural. Cuando pude terminar este mensaje o entrar al final del mensaje, yo me sobrecogí grandemente, amada iglesia. Y oro y le pido al Señor que sea el Espíritu Santo revelándote, dándote esa revelación de la particularidad del plan y el propósito de Dios para tu vida, para ti. Por ahí comienza el avivamiento. ¿Quieres un avivamiento? Vamos a salirnos un poquito del contexto del avivamiento en la iglesia. Dejemos eso ahí, en stand-by. Te pregunto, ¿quieres un avivamiento en tu familia? Quiero que mires tu familia. Yo ahora me estoy enfocando en mi familia. La semana pasada consagramos nuestras familias al Señor. Pero cada miembro de la familia es responsable por ese avivamiento. Amén. Cada miembro de la familia tiene esa responsabilidad. Y la mayor responsabilidad, por supuesto, está en papá y está en mamá. Esta palabra profética está en el capítulo 47 de Ezequiel. Y te voy a invitar para que en casa leas todo el capítulo, porque es asombrosa, maravillosa. Pero voy a darles el contexto. Dios le da una visión, ¿ok? Una visión al profeta Ezequiel. Y esta visión comenzaba con un hilo de agua, ¿ok? Que avanzaba y se dirigía hacia el templo. ¿Ok? Entonces imaginen, un hilo de agua que puede venir de Raritan, que puede venir de... ¿Ok? Que avanzaba y que a medida que esta agua se acercaba más, comenzaba a crecer. ¿Ok? Comenzaba a crecer. Acercaba más crecía y subía de altura, hasta que se volvió
un caudal enorme con árboles a ambos lados hasta llegar al templo y llenarlo. Entonces, imagínense la figura aquí en la iglesia, pero imagínate la figura en tu vida, porque por ahí es que comienza. Y llegamos al verso 8 y tú te vas a sorprender de la exactitud de las escrituras en su revelación. Dice el verso 8: allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. ¿Ok? Para los que no conocen, el mar muerto no se llama así por otra cosa diferente a que es un mar muerto. Ahí no hay peces, no hay vegetación, no hay nada, porque está muerto. Cuando desembocan en ese mar, entonces cuando ese manantial, ese fluir de aguas desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Piensa en tu vida. Algunos de la iglesia lo saben muy bien. Yo soy una persona seria, pero antes yo era un ogro. Como el de la película, ¿no? Ahí, ¿cuál es? Bueno, ese es uno, y luego también uno de Navidad, otro ogro de Navidad, ¿no? Bueno, ese era yo. Pero ese manantial de agua vida llegó a transformar ese carácter. Verso 9: por donde corra este río, atención, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Aleluya, imagínate, es lo que está pasando. La gente que está llegando a nuestra iglesia está recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y el trasfondo de su existencia es transformado. Ahora, habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y así, donde el río fluye, todo vivirá. Mis amados, no algunas cosas. La promesa del Señor es: todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores. Wow, literal las porciones que vimos, ¿no? Literal las porciones que vimos en, como les dije, esta promesa, esta visión cumplida en la persona de Cristo Jesús. Junto al río se detendrán los pescadores, de Engadí hasta Enaglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Hay lugar en esta iglesia. Amén. Hay lugar en nuestra familia. Hay lugar en mi vida. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Nosotros somos peces, ¿sabes? ¿Tengo cara de pez? Nimo, ¿no? Ok. Pero aquí nos habla de que nosotros somos como peces y que ese río traerá
dará vida a peces variados. Y entonces puedes voltear a mirar a la persona que tienes al lado. Una variedad de edades, de culturas. En la parte cultural somos una iglesia multicultural. Amén. Los peces allí serán tan variados, y esto no lo buscamos, pero el Señor lo da, y numerosos. Amén. Bueno, voy a por favor a pedirle a la iglesia se ponga de pie. Voy a llamar a la alabanza. Y vamos a orar. Amada iglesia, hoy Dios nos llama. Esta iniciativa, este mensaje nace en el corazón de Dios. Y es un llamado para cada uno de nosotros. Lo decía yo en la introducción, si tú estás aquí por primera vez, el llamado de Dios es para que comiences a caminar en aguas más profundas. Se lo hizo el Señor a los discípulos en su primer llamado. Pero si tú llevas algunos meses, ese llamado también es para ti. Pero si llevas algunos años, sigue siendo el mismo llamado. El anhelo del corazón de Dios es entregarnos un poco más. Un poco más. Cierra tus ojitos. Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más. Gracias, Señor, por la vida de cada una de estas personas, por la vida de nuestros niños, aún los que habrán de nacer en este lugar. Gracias, Señor, por nuestros jóvenes. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con ellos. A veces el resultado que nosotros queremos ver se centra en lo natural, pero tú nos muestras en este mensaje que el resultado que tú buscas es crecimiento y madurez espiritual, a fin de ser usados como herramientas útiles en tus manos. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de Josué, porque tú en un proceso muy corto lo llevaste a aguas más profundas y lo usaste, Señor, como testimonio para alcanzar a su familia y a muchos jóvenes. Pero tu plan no paró ahí, sino que lo llevaste directamente a aguas más profundas, al lugar de tu presencia, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, bendito Dios, para que todos aquí hoy podamos recibir la revelación de este mensaje. Y para que comencemos todos a movernos, ese mover de autoridad mayor, ese mover de influencia mayor
en el nombre de Jesús, porque es en Cristo Jesús que se cumple esta palabra profética. Señor, oro para que el caudal de tu presencia, ese río de agua viva que fluye en cada uno de nosotros, siga produciendo vida, siga produciendo fruto en el nombre de Jesús. Oro por familias transformadas. Oro por familias unidas en este plan y en este propósito, Señor. Y oro para que, como se está cumpliendo, siga este caudal de tu presencia trayendo peces del oriente, del occidente, del norte y el sur, y que nos des el privilegio, pero también la responsabilidad de predicarles el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Ahí todos con sus ojitos cerrados, por favor. Si tú estás aquí por primera vez, la invitación que el Señor te hace es: ve a caminar conmigo a aguas más profundas. Ahí donde estás, solamente te pido, todos con sus ojos cerrados, que levantes tu mano. Yo voy a orar por ti. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, gloria a Dios, el Señor te bendiga a todos ustedes, el Señor les bendiga, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca, Romanos capítulo 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que fue levantado de entre los muertos, es decir, que si crees en la resurrección, dice la palabra, eres salvo, eres salva. Yo te invito entonces para que confieses con tu boca y creas en tu corazón. Y toda la iglesia y todos juntos vamos a hacer esa declaración de fe. Vamos a decir todos juntos: Dios, a través de escuchar el mensaje de tu palabra, hoy he recibido el don de creer. Y por eso te doy gracias. Hoy confieso con mi boca que tú, Jesucristo, eres Dios y que fuiste a la cruz y que con tu sacrificio y muerte pagaste por todos mis pecados. Por eso hoy quiero pedirte perdón, creyendo que todos mis pecados son perdonados por ti. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Dile con alegría: hoy te abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y hoy comienzo a caminar contigo hacia aguas más profundas, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido bueno.
mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Okay. Yo cantaré Vamos. en la bondad de Dios. Voy a hacer una oración y una declaración del mensaje de la palabra que hoy todos recibimos. Así es de que levanta tu mano. Padre Celestial, hoy oro y declaro la palabra de Dios para Iglesia Cristiana Vida Integral. Amadas familias, seremos llevados hacia aguas más profundas, y estas aguas traerán vida, transformación, estabilidad y abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. De la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Vamos, dile. Siempre ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Vamos a levantar solo voces. En mi vida ha sido tan bien, Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más. Y en mi vida ha sido bueno. Es tan bueno, Jesús. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Jesús. que sigue todo lo que soy. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me.
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Aleluya. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.